El pozo y el péndulo. Estaba quebrantado de muerte por esa larga agonía, y cuando por fin me soltaron y me permitieron sentarme, sentí que mis sentidos me abandonaban. La sentencia, la terrible sentencia de muerte, fue la última frase distintivamente articulada que llegó a mis oídos. Después de eso, el sonido de las voces inquisitoriales pareció fusionarse en un zumbido indeterminado de un ensueño. Transmitió a mi alma la idea de una rotación, tal vez por su asociación en mi fantasía con el ruido de una rueda de molino. Esto fue solo por un breve periodo, porque al momento no supe más. Sin embargo, por un momento lo vi. Pero con qué terrible precisión. Vi los labios de los jueces vestidos de negro. Me parecieron blancos, más blancos que la hoja en la que trazo estas palabras, y delgados hasta lo grotesco, adelgazados con la intensidad de su severa e inamovible expresión, de severo desprecio por la tortura humana. Vi como los decretos de lo que para mí era el destino aún salían de esos labios. Los vi retorcerse con una locución mortal. Los vi modelar las sílabas de mi nombre, y me estremecí sintiendo que al sonido no acompañaba el movimiento. También vi, durante unos momentos de delirante horror, el suave y casi imperceptible movimiento de las cortinas de color negro que cubrían las paredes de la estancia. Y entonces mi visión cayó sobre las 7 velas altas sobre la mesa. Al principio tenían aspecto bondadoso. Parecían ángeles blancos y esbeltos que me salvarían. Pero entonces, de repente, una náusea mortal se apoderó de mi espíritu, y sentí que cada fibra de mi cuerpo se estremecía como si hubiera tocado el alambre de una batería galvánica, mientras las formas de los ángeles se convertían en espectros sin identidad, con cabezas envueltas en llamas, y me percaté de que, de ellos, no habría ayuda. Y entonces entró en mi imaginación, como una rica nota musical, el pensamiento del dulce descanso que debe haber en la tumba. El pensamiento surgió suave y sigilosamente, y pareció pasar mucho tiempo antes de que alcanzara su plena apreciación. Pero justo cuando mi espíritu llegó por fin a sentirlo y entretenerlo adecuadamente, las figuras de los jueces desaparecieron, como por arte de magia de mi campo visual. Las altas velas se hundieron en la nada, sus llamas se apagaron por completo. Sobrevino la negrura de las tinieblas. Todas las sensaciones parecieron absorbidas en un loco vertiginoso descenso como del alma al Hades. Entonces, el silencio, la quietud y la noche fueron el universo. Me había desmayado, pero aún no diré que perdí toda la conciencia. Sobre lo que quedó de ello, no intentaré definirlo, ni siquiera describirlo. Sin embargo, no todo estaba perdido. En el sueño más profundo, no. En el delirio, no. En un desmayo, no. En la muerte, no. Ni siquiera en la tumba todo está perdido. De otro modo, no hay inmortalidad para el hombre. Despertando del sueño más profundo, rompemos la telaraña de algún sueño. Sin embargo, un segundo después, por muy frágil que haya sido esa red, no recordamos que hemos soñado. En el regreso a la vida tras el desmayo, hay 2 etapas. Primero, el del sentido mental o espiritual. En segundo lugar, el del sentido de existencia física. Parece probable que si, al llegar a la segunda etapa, pudiéramos recordar las impresiones de la primera, encontraríamos estas impresiones elocuentes en recuerdos del abismo más allá. Y ese abismo es... ¿qué?
¿cómo al menos distinguiremos sus sombras de las de la tumba? Pero, si las impresiones de lo que he llamado la primera etapa no se recuerdan a voluntad, sin embargo, después de un largo intervalo, ¿no vienen espontáneamente mientras nos preguntamos de dónde vienen? El que nunca se haya desmayado no es el que encuentra palacios extraños y rostros tremendamente familiares en brasas que arden. ¿No es quien contempla flotando en el aire las tristes visiones que muchos tal vez no vean? ¿No es él quien reflexiona sobre el perfume de alguna flor novedosa? ¿No es aquel cuyo cerebro se desconcierta ante el significado de alguna cadencia musical que nunca antes había llamado su atención? En medio de frecuentes y reflexivos esfuerzos por recordar, en medio de intensas luchas por recuperar alguna muestra del estado de la aparente nada en el que había caído mi alma, ha habido momentos en los que he soñado con el éxito. Ha habido periodos breves, muy breves, en los que he provocado recuerdos que, según me asegura la razón lúcida de una época posterior, solo podrían haber tenido referencia a esa condición de aparente inconsciencia. Esas sombras de la memoria hablan indistintamente de altas figuras que me elevaron y me llevaron en silencio hacia abajo. Hacia abajo, aún más hacia abajo, hasta que un espantoso vértigo me oprimió ante la mera idea de lo interminable del descenso. Hablan también de un vago horror en mi corazón, debido a su quietud antinatural. Luego viene una sensación de repentina inmovilidad en todas las cosas, como si aquellos que me llevaron, un tren espantoso, hubieran superado en su descenso los límites de lo ilimitado y se hubieran detenido en el agotamiento de su trabajo. Después de esto, recuerdo la plenitud y la humedad, y entonces todo se vuelve locura, la locura de una memoria que se ocupa de cosas prohibidas. Muy de repente, volvieron a mi alma el movimiento y el sonido, el movimiento tumultuoso del corazón y en mis oídos el sonido de sus latidos. Luego una pausa en la que todo queda en blanco. Luego, de nuevo el sonido, el movimiento y el tacto, una sensación de hormigueo que impregna mi cuerpo. Luego, la mera conciencia de la existencia, sin pensamiento, condición que duró mucho tiempo. Entonces, muy de repente, un pensamiento, un terror estremecedor y un esfuerzo sincero por comprender mi verdadero estado. Luego, un fuerte deseo de caer en la insensibilidad. Luego, un apresurado renacimiento del alma y un exitoso esfuerzo por moverse. Y ahora, un recuerdo pleno del juicio, de los jueces, de los ropajes de Marta, de la sentencia, de la enfermedad, del desmayo. Luego el olvido total de todo lo que siguió. De todo eso, un día después, y un gran esfuerzo me permitieron recordar vagamente. Hasta el momento, no había abierto los ojos. Sentí que yacía boca arriba, desatado. Extendí la mano y cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. Allí lo soporté durante muchos minutos, mientras me esforzaba en imaginar dónde y qué podía ser. Anhelaba, pero no me atrevía a emplear mi visión. Temía la primera mirada a los objetos que me rodeaban. No es que temiera ver cosas horribles, sino que me horroricé de que no hubiera nada que ver. Finalmente, con una salvaje desesperación en el corazón, rápidamente abrí los ojos. Entonces, mis peores pensamientos se vieron confirmados. La oscuridad de la noche eterna me rodeó. Luché por respirar. La intensidad de la oscuridad parecía oprimirme y asfixiarme. La atmósfera era intolerablemente estrecha. Seguí tumbado en silencio
e hice un esfuerzo por ejercitar mi razón. Recordé el proceso inquisitorial y a partir de ahí intenté deducir mi verdadera condición. La sentencia había pasado y me pareció que, desde entonces, había transcurrido un larguísimo intervalo de tiempo. Sin embargo, ni por un momento me supe realmente muerto. Semejante suposición, a pesar de lo que leemos en la ficción, es totalmente incompatible con la existencia real. Pero, ¿dónde y en qué estado me encontraba? Sabía que los condenados a muerte morían normalmente en los autos de fe, y uno de ellos se había celebrado la misma noche del día de mi juicio. ¿Me habían enviado a mi calabozo para esperar el próximo sacrificio, que no se realizaría hasta dentro de muchos meses? Pero comprendí inmediatamente que esto no podía ser. Las víctimas habían tenido una ejecución inmediata. Además, mi calabozo, como todas las celdas de los condenados de Toledo, tenía suelos de piedra y no se excluía del todo la luz. Una idea espantosa hizo que de pronto la sangre corriera a torrentes a través de mi corazón, y durante un breve periodo volví a caer en la insensibilidad. Al recuperarme, inmediatamente me puse en pie, temblando convulsivamente en cada fibra de mi cuerpo. Empujé mis brazos salvajemente por encima y alrededor de mí, en todas direcciones. No sentí nada, pero temía dar un paso, no fuera a ser impedido por las paredes de la tumba. El sudor brotaba de todos mis poros y formaba grandes y frías gotas sobre mi frente. La agonía de la incertidumbre se hizo finalmente intolerable y avancé con cautela, con los brazos extendidos y los ojos desorbitados, con la esperanza de captar algún débil rayo de luz. Sentí muchos pasos, pero todavía todo era oscuridad y vacío. Respiré más firmemente. Parecía evidente que el mío no era, al menos, el más espantoso de los destinos. Y ahora, mientras seguía avanzando cautelosamente, vinieron a mi memoria 1000 vagos rumores sobre los horrores de Toledo. Se habían narrado cosas extrañas acerca de las mazmorras, fábulas que yo siempre había escuchado, pero aún así, extrañas y demasiado espantosas para repetirlas, salvo en un susurro. ¿Me dejaron morir de hambre en este mundo subterráneo de oscuridad? ¿O qué destino, tal vez aún más terrible, me esperaba? Conocía demasiado bien el carácter de mis jueces como para dudar de que el resultado sería la muerte, y una muerte con más amargura de la habitual. El modo y la hora eran lo único que me ocupaba o distraía. Mis manos extendidas finalmente encontraron una obstrucción sólida. Era una pared, aparentemente de mampostería de piedra, muy lisa, viscosa y fría. La seguí, pisando con toda la cuidadosa desconfianza que me habían inspirado ciertas narraciones antiguas. Este proceso, sin embargo, no me permitió determinar las dimensiones de mi mazmorra, pues podría recorrerla y regresar al punto de donde partí, sin darme cuenta del hecho tan perfectamente uniforme parecía la pared. Por lo tanto, busqué el cuchillo que había estado en mi bolsillo cuando me condujeron a la cámara inquisitorial, pero ya no estaba. Me habían cambiado la ropa por una bata de sarga tosca. Había pensado en introducir la hoja en alguna pequeña grieta de la mampostería para identificar mi punto de partida. La dificultad, sin embargo, era trivial, aunque en el desorden de mi fantasía al principio me pareció insuperable. Arranqué una parte del dobladillo de la túnica y coloqué el fragmento en toda su longitud y en ángulo recto con la pared. Al recorrer a tientas la prisión, no podía dejar de encontrarme con ese trapo al completar el circuito.
Así lo pensé al menos, pero no había contado con la extensión del calabozo ni con mi propia debilidad. El suelo estaba húmedo y resbaladizo. Seguí adelante tambaleándome durante algún tiempo, cuando tropecé y caí. Mi excesivo cansancio me indujo a permanecer postrado, y el sueño pronto me alcanzó mientras yacía. Al despertarme y extendiendo un brazo, encontré a mi lado un pan y un cántaro de agua. Estaba demasiado cansado como para reflexionar sobre esta circunstancia, pero comí y bebí con avidez. Poco después reanudé mi recorrido por la prisión y, con mucho trabajo, finalmente encontré el fragmento de sarga. Hasta el momento en que caí, había contado 52 pasos, y al reanudar mi caminata, había contado 48 más cuando llegué al trapo. Había, pues, en total 100 pasos, y admitiendo 2 pasos hasta el patio, supuse que el calabozo tendría 50 metros de circuito. Sin embargo, me había topado con muchos ángulos en la pared, por lo que no podía adivinar la forma de la bóveda, pues no podía dejar de suponer que se trataba de una bóveda. Tenía poca esperanza en estas investigaciones, pero una vaga curiosidad me impulsó a continuarlas. Saliendo del muro, resolví atravesar la zona del recinto. Al principio procedí con una extrema precaución, porque el suelo, aunque parecía de material sólido, estaba traicionero a causa del limo. Al final, sin embargo, me armé de valor y no dudé en dar un paso firme, intentando cruzar en una línea lo más directa posible. Había avanzado de esta manera unos 10 o 12 pasos, cuando el resto del dobladillo desgarrado de mi túnica se enredó entre mis piernas. Lo pisé y caí violentamente de bruces. En la confusión que presenció mi caída, no comprendí inmediatamente una circunstancia un tanto sorprendente, que sin embargo unos segundos después, y mientras todavía yacía postrado, llamó mi atención. Era esto: mi barbilla descansaba sobre el suelo de la prisión, pero mis labios y la parte superior de mi cabeza, aunque aparentemente estaban menos elevados que la barbilla, no tocaban nada. Al mismo tiempo, mi frente parecía bañada en un vapor pegajoso y un olor peculiar a hongo podrido subía a mis fosas nasales. Extendí el brazo y me estremecí al descubrir que había caído al borde mismo de un pozo circular, cuya extensión, por supuesto, no tenía forma de determinar en ese momento. Buscando a tientas en la mampostería, justo debajo del margen, logré desalojar un pequeño fragmento y dejarlo caer al abismo. Durante muchos segundos escuché sus reverberaciones mientras se estrellaba contra las paredes del abismo en su descenso. Al fin se produjo una osca zambullida en el agua, seguida de fuertes ecos. En el mismo momento se escuchó un sonido parecido al de una puerta que se abría rápidamente y se cerraba rápidamente, mientras un débil destello de luz atravesaba de repente la oscuridad y con la misma rapidez se desvanecía. Vi claramente el destino que me habían preparado y me felicité por el oportuno accidente que había procurado mi salvación. De haber avanzado un paso más antes de mi caída, no habría vuelto a contemplar más el mundo. Y la muerte que acababa de evitar tenía ese mismo carácter que yo había considerado fabuloso y frívolo en los cuentos sobre la Inquisición. Las víctimas de su tiranía tenían la opción de elegir entre la muerte con sus más espantosas agonías físicas o la muerte con sus horrores morales más espantosos. Me habían reservado para esto último. A causa del largo sufrimiento, mis nervios se habían debilitado hasta el punto de echarme a temblar ante el sonido de mi propia voz, y me convertí en todos los aspectos en el sujeto idóneo para la clase de tortura que me esperaba. Temblando cada miembro de mi cuerpo,
busqué a tientas el camino de regreso a la pared, resolviendo morir allí antes que arriesgarme a los terrores de los pozos, de los cuales mi imaginación ahora representaba muchos en varias disposiciones alrededor del calabozo. En otras condiciones mentales, podría haber sentido el coraje de poner fin de inmediato a mi miseria lanzándome a uno de esos abismos. Pero ahora la cobardía me gobernaba. Tampoco podía olvidar lo que había leído sobre estos pozos, que la repentina extinción de la vida no formaba parte de su más horrible plan. La agitación de espíritu me mantuvo despierto durante muchas horas, pero al final volví a dormirme. Al despertar, encontré a mi lado, como antes, un pan y un cántaro de agua. Una sed ardiente me consumió y vacié el recipiente de un trago. Debía haber sido drogado, pues apenas había bebido cuando me sentí irresistiblemente somnoliento. Me invadió un sueño profundo, un sueño como el de la muerte. Por supuesto, no sé cuánto duró, pero cuando volví a abrir los ojos, los objetos que me rodeaban eran visibles. Gracias a un salvaje brillo sulfuroso, cuyo origen al principio no pude determinar, pude ver la extensión y el aspecto de la prisión. En su tamaño me había equivocado mucho. Todo el perímetro de sus murallas no pasaba de 25 metros. Durante algunos minutos, este hecho me mantuvo pensativo, rehaciendo mis cálculos. En vano. Porque, ¿qué podría ser menos importante, en las terribles circunstancias que me rodeaban, que las miras dimensiones de mi calabozo? Pero mi alma se interesaba salvajemente por las nimiedades y me ocupaba en intentar explicar el error que había cometido en mi medida. Por fin me di cuenta de la verdad. En mi primer intento de exploración había contado 52 pasos hasta el momento en que caí. Entonces debía haber estado a 1 o 2 pasos del fragmento de sarga. De hecho, casi había realizado el circuito de la bóveda. Luego me dormí y al despertar debí volver sobre mis pasos, suponiendo así que el circuito era el doble de lo que realmente era. Mi confusión mental me impidió observar que comencé mi recorrido con el muro en mi izquierda y lo terminé con el muro en mi derecha. También me había equivocado respecto a la forma del recinto. Al tantear mi camino, había encontrado muchos ángulos, y así deduje una idea de gran irregularidad. Tan potente es el efecto de la oscuridad total sobre alguien que se despierta del letargo o del sueño. Los ángulos eran simplemente los de unas ligeras depresiones o nichos a intervalos impares. La forma general de la prisión era cuadrada. Lo que había considerado mampostería parecía ahora ser hierro o algún otro metal en enormes placas, cuyas suturas o uniones ocasionaban la depresión. Toda la superficie de este recinto metálico estaba toscamente pintada con todos los horribles y repulsivos artefactos que ha dado lugar a la superstición osaria de los monjes. Las figuras de demonios con aspectos amenazadores, con formas esqueléticas y otras imágenes realmente aterradoras, se extendían y desfiguraban las paredes. Observé que los contornos de estas monstruosidades eran bastante distintos, pero que los colores parecían descoloridos y borrosos, como por los efectos de una atmósfera húmeda. Entonces me fijé también en el suelo, que era de piedra. En el centro se abría el pozo circular de cuyas fauces había escapado, pero era el único en el calabozo. Todo esto lo vi confusamente y con mucho esfuerzo porque mi condición personal había cambiado mucho durante el sueño. Ahora me encontraba tumbado boca arriba, completamente extendido, sobre una especie de armazón bajo de madera. A esto estaba firmemente atado por una larga correa que parecía una cincha.
Pasó en muchas circunvoluciones por mis miembros y mi cuerpo, dejando en libertad solo mi cabeza y mi brazo izquierdo hasta tal punto que podía, a fuerza de mucho esfuerzo, abastecerme de comida de un plato de barro que había a mi lado en la mesa. Para mi horror, descubrí que habían quitado el cántaro. Digo horror porque me consumía una sed intolerable. Esta sed parecía ser el propósito de mis perseguidores, porque la comida en el plato era carne ricamente sazonada. Mirando hacia arriba, inspeccioné el techo de mi prisión. Tenía unos 10 o 12 metros de altura y estaba construido de forma muy parecida a las paredes laterales. En uno de sus paneles, una figura muy singular cautivó toda mi atención. Era la figura pintada del tiempo, tal como se le representa habitualmente, salvo que, en lugar de una guadaña, sostenía lo que a primera vista supuse que era la imagen de un enorme péndulo, como el que vemos en los relojes antiguos. Sin embargo, había algo en el aspecto de esta máquina que me hizo mirarla con más atención. Mientras lo miraba directamente hacia arriba, pues su posición estaba inmediatamente por encima de mí, me pareció verlo en movimiento. Un instante después, la fantasía se confirmó. Su barrido fue breve y, por supuesto, lento. Lo miré durante algunos minutos, con algo de miedo, pero sobre todo con asombro. Cansado al fin de observar su movimiento sordo, volví la vista hacia los demás objetos de la celda. Un leve ruido llamó mi atención y, mirando al suelo, vi varias ratas enormes que lo atravesaban. Habían salido del pozo, que estaba justo a mi derecha. Incluso después, mientras yo miraba, se acercaban en tropel, apresuradamente, con ojos hambrientos, seducidos por el olor de la carne, haciéndose necesario un gran esfuerzo para ahuyentarlas. Podría haber transcurrido media hora, tal vez incluso una hora, porque solo pude tomar una impresión imperfecta del tiempo, antes de que volviera a levantar la vista. Lo que vi entonces me confundió y asombró. La extensión del péndulo había aumentado casi 1 metro. Como consecuencia natural, su velocidad también fue mucho mayor. Pero lo que más me inquietaba era una idea que se había apoderado claramente de mí. Pues observé, con qué horror es necesario decirlo, que su extremidad inferior estaba formada por una media luna de acero reluciente, de aproximadamente 1 pie de largo de punta a punta. Las puntas hacia arriba y el borde inferior, evidentemente tan afilado como el de una navaja. También, como una navaja de afeitar, parecía maciza y pesada, estrechándose desde el borde hasta convertirse en una estructura sólida y ancha en la parte superior. Estaba sujeto a una pesada varilla de latón y todo el conjunto silbaba al oscilar en el aire. Ya no podía dudar del destino que me preparaba el ingenio monacal en la tortura. Los agentes inquisitoriales habían asistido a mi descubrimiento del pozo, cuyos horrores habían sido destinados a un acusado tan audaz como yo. El pozo, típico del infierno y considerado por los rumores como la última thule de todos los castigos. Había evitado mi caída al pozo gracias a un simple accidente. Sabía que la sorpresa o quedar atrapado en el tormento constituía una parte importante de todo lo grotesco de estas muertes en las mazmorras. Al no haber podido caer, no era parte del plan del demonio arrojarme al abismo. Y así, al no haber alternativa, me esperaba una destrucción diferente y más suave. Más suave. Medio sonreí en mi agonía al pensar en la inapropiada aplicación de tal término. Qué aterrador contar las largas horas de infame infortunio, durante las cuales conté las precipitadas vibraciones del acero, centímetro a centímetro, línea a línea,
con un descenso solo apreciable a intervalos que parecían siglos. Fue hacia abajo y aún más hacia abajo. Pasaron los días. Podrían haber pasado muchos días antes de que se acercara tanto a mí como para abanicarme con su aliento acre. El olor del acero afilado penetró en mis fosas nasales. Recé, agoté al cielo con mi oración por el extremo horror de un descenso que se aceleraba más y más. Me volví frenéticamente loco y luché por levantarme contra el impacto de la temible cimitarra. Y entonces, de repente, me tranquilicé y me quedé sonriendo ante la muerte resplandeciente como un niño ante una rara chuchería. Hubo otro intervalo de absoluta insensibilidad. Fue breve, porque al volver a la vida real no se había producido ningún descenso perceptible en el péndulo. Pero puede, sin embargo, que hubiera transcurrido mucho tiempo, porque sabía que los demonios que asistían a mi tormento se habían dado cuenta de mi desmayo y que podrían haber detenido el movimiento ondulante a voluntad. Después de mi recuperación, también me sentí inexpresablemente enfermo y débil, como si hubiera sido víctima de una larga inanición. Incluso en medio de las agonías de ese periodo, la naturaleza humana ansía alimentarse. Con doloroso esfuerzo, estiré mi brazo izquierdo, tanto como me lo permitieron mis ataduras, y tomé posesión del pequeño resto que las ratas me habían reservado. Me vino a la mente una incipiente idea que me llenó de esperanza. Sin embargo, ¿qué tenía yo que ver con esa esperanza? Era, como digo, una idea a medio formar. El hombre tiene muchos de esos pensamientos que nunca se completan. Sentí alegría, de esperanza, pero sentí después que esa idea había perecido en su proceso de formación. En vano luché por perfeccionarlo, por recuperarlo. El largo sufrimiento casi había aniquilado toda mi capacidad intelectual. No era más que un paria, un desdichado. La vibración del péndulo era perpendicular a mi longitud. Vi que la media luna estaba diseñada para cruzar la región del corazón. Deshilacharía la sarga de mi túnica, regresaría y repetiría sus operaciones una y otra vez. A pesar de su tremenda amplitud, unos 10 metros o más, y el silbante vigor de su descenso, suficiente para romper esas mismas paredes de hierro. Aún así, lo único que lograría durante varios minutos sería deshilachar mi túnica. Y ante este pensamiento me detuve. No me atrevía a ir más allá de esta reflexión. Me detuve en ello con absoluta atención, como si al hacerlo pudiera detener aquí el descenso del acero. Me obligué a reflexionar sobre el sonido de la media luna al pasar a través de la prenda, sobre la peculiar sensación estremecedora que la fricción de la tela produciría en mis nervios. Reflexioné sobre toda esta frivolidad hasta que el sentir cómo mi cuerpo no sería capaz de tolerar tanto horror. Hacia abajo, lentamente se deslizaba hacia abajo. Sentí un placer frenético al contrastar su velocidad descendente con su velocidad lateral. A la derecha, a la izquierda, a lo largo y ancho, con el grito de un espíritu maldito. A mi corazón, con el paso sigiloso del tigre. Alternativamente reía y aullaba a medida que una y otra idea se hacía predominante. Abajo, ciertamente, implacablemente abajo. Vibró a 3 pulgadas de mi pecho. Luché violentamente, furiosamente, para liberar mi brazo izquierdo. Este estaba libre solo desde el codo hasta la mano.
Pude alcanzar este último desde el plato de a mi lado hasta mi boca, con gran esfuerzo, pero no más. Si hubiera roto los cierres por encima del codo, habría agarrado el péndulo e intentado detenerlo. También podría haber intentado detener una avalancha. Abajo, todavía incesantemente, todavía inevitablemente abajo. Jadeé y luché con cada vibración. Me encogía convulsivamente ante cada movimiento. Mis ojos siguieron sus giros hacia afuera o hacia arriba con el entusiasmo de la desesperación más aterradora. La muerte hubiera sido un alivio. Oh, qué indescriptible. Aún así, se estremecían todos mis nervios al pensar cuán leve hundimiento de la maquinaria precipitaría esa afilada y reluciente hacha sobre mi pecho. Fue la esperanza lo que hizo que el nervio temblara y que la estructura se encogiera. Era la esperanza que triunfa en el potro, la que susurra a los condenados a muerte, incluso en los calabozos de la Inquisición. Vi que, a unas 10 o 12 vibraciones, pondrían el acero en contacto real con mi túnica. Y con esta observación, de repente, invadió mi espíritu toda la aguda y serena calma de la desesperación. Por primera vez en muchas horas, o quizá días, pensé. Entonces se me ocurrió que el vendaje o cincha que me envolvía era único. No estaba atado por ninguna cuerda separada. El primer golpe de la media luna en forma de navaja, a lo largo de cualquier porción de la banda, la separaría de tal manera que podría desenrollarse de mi cuerpo por medio de mi mano izquierda. Pero qué temible, en ese caso, la proximidad del acero. Qué mortal el resultado del más mínimo error de cálculo. Era probable, además, que los servidores del torturador no hubieran previsto esa posibilidad. ¿Era probable que la venda atravesara mi pecho en la trayectoria del péndulo? Temiendo ver frustrada mi idea y, al parecer, mi última esperanza, levanté la cabeza lo suficiente como para obtener una visión clara de mi pecho. La cincha envolvía mis extremidades y mi cuerpo en todas direcciones, excepto en el camino de la media luna destructora. Apenas había dejado caer mi cabeza en su posición original, cuando destelló en mi mente lo que no puedo describir mejor que como la otra mitad informe de esa idea de liberación a la que he aludido anteriormente, que flotaba indeterminadamente a través de mi cerebro cuando llevé la comida a mis labios ardientes. Todo el pensamiento estaba ahora presente, débil, apenas cuerdo, apenas definido, pero todavía completo. Procedí de inmediato, con la energía nerviosa de la desesperación, a intentar su ejecución. Durante muchas horas, las inmediaciones de la estructura baja sobre la que yacía habían estado literalmente plagadas de ratas. Estas eran salvajes, audaces, hambrientas. Sus ojos rojos me miraban fijamente, como si se esperaran que mi inmovilidad me convirtiera en su presa. ¿A qué comida?, pensé. Están acostumbradas en el pozo. Habían devorado, a pesar de todos mis esfuerzos por impedirlo, todo menos un pequeño resto del contenido del plato que yo había protegido con el balanceo de mi mano, gracias al cual no se habían atrevido a acercarse para tomarlo. En su gran voracidad, las alimañas clavaban fuertemente sus afilados colmillos en mis dedos, tratando en vano de arrebatármelo. Con las partículas de la vianda aceitosa y picante que ahora quedaban, froté bien la venda por donde pude alcanzarla. Luego, levantando la mano del suelo, me quedé quieto, sin aliento. Al principio, los hambrientos animales se sorprendieron y aterrorizaron ante el cambio, ante el cese de movimiento,
Retrocedieron alarmados, muchos buscando el pozo. Pero esto fue solo por un momento. No había contado en vano con su voracidad. Al ver que yo permanecía inmóvil, uno o dos de los más atrevidos saltaron sobre la estructura y olieron el cinto. Esta parecía la señal de una avalancha general. Salieron del pozo con tropas de refresco. Se aferraron a la madera, la invadieron y saltaron a centenares sobre mi persona. El movimiento medido del péndulo no les molestó en absoluto. Evitando sus golpes, se ocuparon del vendaje ungido. Presionaron, se abalanzaron sobre mí en montones cada vez más numerosos. Se retorcían en mi garganta, sus fríos labios buscaron los míos. Me sentí medio sofocado por una abrumadora presión. El asco, para el cual el mundo no tiene nombre, hinchó mi pecho y heló, con una pesada angustia en mi corazón. Un minuto más y sentí que la lucha terminaría. Claramente percibí el aflojamiento del vendaje. Sabía que, en más de un lugar, ya debía estar cortado. Sin embargo, con una resolución más que humana, permanecí quieto. Por fin me sentí libre. El cinto colgaba de mi cuerpo, pero el golpe del péndulo ya presionaba mi pecho. Había partido la sarga de la túnica, había cortado el lino que había debajo. Se balanceó 2 veces más y una aguda sensación de dolor recorrió cada nervio de mi cuerpo. Había llegado el momento de la fuga. Con un gesto de mi mano, mis libertadoras se alejaron tumultuosamente. Con un movimiento firme y cauteloso, me deslicé del abrazo del vendaje y me puse más allá del alcance de la cimitarra. Al menos, por el momento estaba libre. Libre. Y en manos de la Inquisición. Apenas había salido de mi horroroso lecho de madera sobre el suelo de piedra de la prisión, cuando el movimiento de la máquina infernal cesó y la vi arrastrada por alguna fuerza invisible hacia arriba, a través del techo. Esta fue una lección que tomé muy en serio. Sin duda, todos mis movimientos estaban siendo observados. Libre. Solo había escapado de una muerte en una forma de agonía para ser entregado a algo peor que la muerte en otra. Con ese pensamiento, moví nerviosamente mis ojos sobre las barreras de hierro que me rodeaban. Algo inusual, algún cambio que al principio no pude apreciar claramente, era obvio, había tenido lugar en la estancia. Durante muchos minutos de abstracción onírica y temblorosa, me ocupé en conjeturas vanas e inconexas. Durante este periodo, tuve conciencia por primera vez del origen de la luz sulfurosa que iluminaba la celda. Procedía de una fisura de aproximadamente media pulgada de ancho que se extendía enteramente alrededor de la prisión en la base de las paredes, que así parecían y estaban completamente separadas del piso. Intenté, por supuesto, en vano, mirar por la abertura. Cuando me incorporé, el misterio de la alteración en la cámara se rompió de inmediato y comprendí. Observé que, aunque los contornos de las figuras en las paredes eran suficientemente distintos, los colores parecían borrosos e indefinidos. Estos colores habían asumido ahora, y estaban asumiendo momentáneamente, un brillo sorprendente e intenso, que daba a los relatos espectrales y diabólicos un aspecto que podría haber excitado nervios aún más firmes que los míos. Ojos demoníacos, de una vivacidad salvaje y espantosa, me miraron en 1000 direcciones, donde antes no habían sido visibles, y brillaban con el brillo espeluznante de un fuego que no podía obligar a mi imaginación a considerar irreal. Irreal. Mientras respiraba, llegó a mi nariz el aliento del vapor del hierro candente. Un olor sofocante invadía la prisión. Un brillo más profundo se instalaba ahora a cada momento en los ojos que,
contemplaba mi agonía. Un tinte carmesí más rico se difundió sobre los horrores de sangre representados. Jadeé. Me quedé sin aliento. No cabía duda del designio de mis verdugos. Oh, el más implacable. Vaya, el más demoníaco de los hombres. Me alejé desde el metal brillante hasta el centro de la celda. En mitad del pensamiento de la ardiente destrucción que se avecinaba, la idea del frescor del pozo se apoderó de mi alma como un bálsamo. Corrí hasta su borde mortal y lancé mi visión espantada hacia abajo. El resplandor del tejado, encendido, iluminaba sus rincones más íntimos. Sin embargo, por un instante terrible, mi espíritu se negó a comprender el significado de lo que vi. Sin embargo, finalmente este se impuso. Se abrió paso en mi alma y se mostró como una verdad aterradora. Oh, cualquier horror excepto este. Con un grito, salí corriendo del borde del pozo y enterré mi rostro entre mis manos, llorando amargamente. El calor aumentó rápidamente y una vez más levanté la vista, estremeciéndome como sufriendo un ataque de fiebre. Se había producido un segundo cambio en la celda. Y ahora el cambio era obviamente de forma. Como antes, fue en vano que al principio me esforzara por apreciar o comprender lo que estaba sucediendo, pero no mantuve la duda por mucho tiempo. La venganza inquisitorial se había visto acelerada por mi doble fuga, y ya no habría más coqueteos con el rey de los terrores. La habitación, que había sido cuadrada, cambiaba ahora de forma. Dos de sus ángulos de hierro eran ahora agudos y dos por consiguiente obtusos. La terrible diferencia aumentó rápidamente con un ruido sordo o un gemido. En un instante, la estancia había cambiado su forma a la de un rombo. Pero la alteración no se detuvo aquí, ni esperaba ni deseaba que se detuviera. Podría haber abrazado las paredes rojas contra mi pecho como un manto de paz eterna. ¡Muerte!, dije. Cualquier muerte menos la del pozo. Tonto, ¿acaso no me había percatado que hacia el pozo era hacia donde el hierro ardiente me empujaba? ¿Podría resistirme a su sofocante brillo? O, incluso si esto fuera así, ¿podría soportar su presión? Y ahora la estancia se hacía cada vez más plana, con una rapidez que no me dejaba tiempo para la reflexión. Su centro, y por ende su mayor anchura, llegaba justo sobre la boca del pozo. Retrocedí, pero las paredes que se cerraban me empujaron irresistiblemente hacia adelante. Finalmente, para mi cuerpo chamuscado y dolorido, ya no había ni un centímetro de apoyo en el suelo firme de la prisión. No luché más, pero la agonía de mi alma se desahogó en un fuerte, largo y final grito de desesperación. Sentí que me tambaleaba al borde del abismo. Desvié la mirada. Hubo un zumbido discordante de voces humanas. Se oyó un gran sonido como de muchas trompetas. Hubo un áspero chirrido como de 1000 truenos. Las paredes de fuego retrocedieron. Un brazo extendido atrapó el mío mientras caía, desmayado, al abismo. Era el general Lasalle. El ejército francés había entrado en Toledo. La Inquisición estaba en manos de sus enemigos.